La idea era que estuviera ya presencial, pero hace poco estuve con COVID, bueno, todavía estoy con COVID, entonces estoy aquí desde mi casa. Esta presentación, básicamente, y como bien lo decía el profesor Meyer, este, vamos a poner mucho énfasis en lo que es la delimitación de una cuenca mediante QGIS. Y antes de ver eso, voy a introducir una serie de conceptos, desde qué es un sistema de información geográfica, cuestiones de escala, de sistemas de coordenadas, pero muy, muy, muy rápido, justo lo que nosotros necesitaríamos como tener un poco claro para hacer estos procedimientos en QGIS. Entonces, el orden de la presentación básicamente es una introducción a lo que es información espacial, qué entendemos nosotros como información espacial, qué son los sistemas de información geográfica. Existe cualquier cantidad de definiciones de qué es un sistema de información geográfica. Sin embargo, hay una de este autor Olaya que escribió un libro bastante interesante de sistemas de información geográfica, que es la que a mí me llama la atención. Vamos a hablar de sistemas de coordenadas, nada más poniendo énfasis en qué son coordenadas métricas y coordenadas en grados, escala y ya entrando propiamente en lo que es el uso del programa QGIS, que es un sistema de información geográfica. Vamos a hablar rápidamente de qué es el formato Shape, que quizá algunos de ustedes ya han utilizado un sistema de información geográfica, entonces ya han tratado con este formato Shape, que es un formato bastante diferente a los formatos que estamos acostumbrados a utilizar en una computadora. Vamos a hablar sobre datos necesarios para hacer una delimitación. Vamos a hablar rápidamente de dónde tomar esos datos y finalmente vamos a ver los procedimientos que se deben de hacer en QGIS y una revisión muy rápida de dónde descargar el programa y algunas cuestiones sobre las versiones que a veces eso es lo que se complica un poco antes de empezar a utilizar este programa. Bueno, básicamente la información espacial ha estado con nosotros desde hace cientos de miles de años y quizá cuando uno habla de sistemas de información geográfica, lo primero que se le viene a la mente es la parte de cartografía. Si bien es cierto, los sistemas de información geográfica han sido fundamentales en los últimos años con el desarrollo de la tecnología para mapear prácticamente todo nuestro territorio, también nos han dado herramientas para hacer diferentes análisis espaciales que antes, debido a pues, cuestiones tecnológicas o escasez de información, se nos hacían muy, muy complejos. Entonces aquí yo les presento este mapa que era pues un mapa hecho a mano por un cartógrafo italiano. Y este mapa siempre me llama la atención porque históricamente siempre lo que conocíamos era lo que mapeábamos mejor. Entonces, pues ahí se puede ver cómo las costas de los países en el Mediterráneo estaban bien detalladas y conforme nos íbamos alejando, pues el detalle empezaba a disminuir porque pues uno mapeaba lo que conocía. Entonces la información espacial nos ha ayudado un montón a localizarnos, identificar dónde están nuestras ciudades, dónde están los puntos de comercio, dónde están los puertos, cuáles son las rutas para llegar de un punto A a un punto B. Nos ayuda a identificar cuáles son nuestros recursos, tanto naturales como minerales, las áreas de peligro. El peligro ahora, por ejemplo, es áreas propensas a deslizamientos o áreas cerca de fallas tectónicas. Y obviamente en la actualidad, algo que nos ayuda bastante es a planificar y a estudiar el territorio. De forma muy general, cuando nosotros hablamos de información espacial, esta información espacial tiene tres requisitos básicos. Tiene un atributo, que puede ser un atributo de texto o algo numérico. Tiene una localización, sea administrativa o mediante coordenadas. Cuando hablamos de administrativa, puede ser una localización a partir de un distrito, un cantón, una provincia, un país, un continente. Y con coordenadas, pues es básicamente lo que nosotros utilizamos diariamente. Por ejemplo, en el laboratorio de hidrología, todos los sitios que se van a muestrear para levantar calidad del recurso hídrico son sitios que tienen un par de coordenadas en X y Y. Y estas coordenadas por lo general vienen en grados, minutos y segundos. Y el otro aspecto importante es que tiene una temporalidad. Entonces, si en un año se hacen 8 muestreos, por ejemplo, cada uno de esos muestreos pues va a tener su fecha, van a tener sus coordenadas y va a tener sus diferentes atributos, ya sea numéricos o de texto. Entonces, esto es básicamente
requerimientos que tiene la información espacial para que realmente se considere como espacial. Y obviamente la componente de localización es lo que diferencia esto a cualquier otro tipo de dato. Cuando hablamos de sistemas de información geográfica, la definición que les mencionaba al inicio es esta de Víctor Olaya, en donde él menciona que un sistema de información geográfica es una herramienta computacional que permite analizar, almacenar, visualizar y generar mapas o imágenes con los resultados de información que tiene una componente espacial. Entonces vean que un sistema de información geográfica no solamente es algo que nos permite generar cartografías, sino es algo que nos va a permitir hacer un montón de procedimientos con los datos que nosotros estamos levantando. Por ejemplo, clasificar los sitios según su nivel de contaminación y luego a partir de eso generamos un mapa. Analizar por qué es que en ese sitio hay ciertos valores de contaminación, que eso es algo en lo que hemos estado trabajando. Y un sistema de información geográfica entonces tiene varias componentes. Tiene una componente de software que muchas veces es la que nosotros vemos más fácilmente, la componente de hardware que es básicamente la computadora, los datos, métodos y obviamente las personas. Aquí me llama, o es importante recalcar el hecho de las personas acá. Un sistema de información geográfica es exactamente igual, o siempre lo asocio a utilizar cualquier herramienta, un martillo, un serrucho, lo que sea. Muchas veces depende de la formación que tenga esa persona, así va a ser el uso que le dé a los sistemas de información geográfica. Entonces hay biólogos que han trabajado mucho la distribución de especies con sistemas de información geográfica y hay un montón de índices para medir la conectividad, por ejemplo, que son cosas que quizá un geógrafo o un hidrólogo no hacen. Entonces, la componente de persona y su base como especialista es algo que muchas veces define qué tipo de actividades hace en un sistema de información geográfica. En esta imagen que está a la derecha, donde se ven un montón de láminas, esa realmente es quizá la mayor fortaleza que tiene actualmente los sistemas de información geográfica. Un sistema de información geográfica por lo general va a trabajar sus datos en capas y esas capas van a ser los famosos shapes que se usan en los SIGs y cada uno de ellos va a tener una temática diferente. Podemos tener un shape de ríos, podemos tener uno de ciudades, uno de poblados, uno de, no sé, distribución de especies de árboles, etcétera. Entonces, a la hora en que nosotros vamos sobreponiendo esas diferentes capas, podemos empezar a ver diferentes relaciones que si las estudiamos por separado, muchas veces no podríamos ver tan fácilmente. Ahora, eso cerrando el concepto de SIG y quizá alguna de las ventajas que estos tienen. Ahora, para trabajar en sistemas de información geográfica existe cualquier cantidad de software. Aquí en este lado de la izquierda tenemos software comerciales y del lado derecho tenemos software libres. Quizá el que más se utiliza de estos en la actualidad son ArcGIS y ArcGIS Pro, que ahorita ArcGIS Pro es el que está quitándole el espacio a ArcGIS, es como el próximo gran paso de esta casa de Esri, que son los dueños de este programa. Y luego tenemos algunos otros como el ENVI, que es propio para trabajar con imágenes satelitales y datos en formato raster, que ahorita vamos a ver un poco la diferencia entre datos vectoriales y datos raster. Y Mapinfo, que todavía se utilizaba bastante en algunas municipalidades, pero es como un software no tan común. En lo que respecta al software libre, hay un montón de software también. Por ejemplo, el QGIS es el software libre más importante en el mundo en la actualidad. Tiene una comunidad bastante activa donde prácticamente todos los días se lanzan actualizaciones a diferentes herramientas, se crean herramientas porque como es un software de código libre, pues todo el mundo puede programar sus propias herramientas para cubrir sus propias necesidades. El ILWIS, que este software tenía una base en hidrología bastante importante, pero es un poquitín complicado de utilizar, y el IDRISI, que también es otro software libre. Pero en la actualidad los que más se utilizan es QGIS, que trae dentro de él este otro programa GRASS, que este,
tiene una serie de herramientas también bastante interesantes que le sirve al programa para completar pues una gama más amplia de cosas que él puede hacer. Ahora, hablando un poco del concepto de escala, y esto lo introduje acá, Meyer, no sé si ya explicaste un poco esto sobre cómo utilizar las escalas de los mapas para medir. No, pero Entonces, me sirve, me sirve, ok. me sirve. Entonces, según el Instituto Agustín Codazzi, que es uno de los institutos de geografía más importantes de América, ubicado en Colombia, la escala es una medida de diferente tamaño en la cual se dibuja un mapa representando la relación entre la distancia de dos puntos en la Tierra que es plasmada en el papel. La escala numérica es representada en cifras. Por ejemplo, unos 100.000, unos 50.000, unos 75.000, unos 86.000. Por lo general son números cerrados para que no quede así como muy complejo hacer algún cálculo. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de esta escala 1/100.000, lo que indica es que una unidad medida en el mapa, por ejemplo, un centímetro, representa 100.000 centímetros en la realidad. Entonces, si ustedes agarran un mapa, no sé, que tiene una escala de 1/96.000. Entonces, si ustedes miden un centímetro en ese mapa, va a equivaler a 96.000 centímetros en la realidad. Esto es muy importante en la cartografía. Ahora, pues, no se utilizan tanto las escalas por el hecho de que se tienen software para hacer estos procedimientos, pero si uno lo va a hacer a mano en el campo, es necesario tenerlo claro. Cuando se habla de escalas, también estas se clasifican en dos, en escalas grandes y escalas menores. Hay que tener un poco de cuidado con esto porque a veces, bueno, al menos a mí, cuando empecé a estudiar esto, siempre se me confundían las escalas grandes con las escalas menores. Las escalas grandes siempre van a ser las que tienen más detalle en el mapa. Es decir, si nosotros hacemos un mapa de la universidad, por ejemplo, o hacen un mapa del aula donde ustedes están o de la escuela de biología, ese va a ser un mapa, perdón, en una escala grande, una escala 1/100 o 1/50, por ejemplo. Cuando en Costa Rica se generan las hojas topográficas, la mayoría están en 1/50.000 y son las que por lo general se utilizaban más para delimitar cuencas. Luego tenemos las escalas menores, que son las escalas que abarcan, por ejemplo, todo un país. Una escala menor sería la escala en la que vemos todo Costa Rica, en la que vemos todo Centroamérica, en la que vemos todo Mesoamérica, por ejemplo. Y una escala grande entonces sería aquella que vemos, no sé, un distrito, un cantón. Y en este caso, el Centro Argentino de Cartografía define que son aquellas inferiores a unos 50.000. Eso en el tema de las escalas. Entonces, entre más área esté abarcando el mapa, nuevamente un país, Centroamérica, quizá todo el Pacífico Central de Costa Rica o toda la región chorotega. Esas son escalas menores, son escalas que abarcan más área. Mientras que las escalas grandes son escalas que abarcan menor área y tienen por lo general mayor detalle. Si voy muy rápido o hay alguna pregunta, me pueden indicar. Luego con los sistemas de coordenadas, hablar de sistemas de coordenadas, pues esto podría llevarse muchísimo tiempo. Sin embargo, yo solo quería hacer la diferenciación entre lo que son escalas, perdón, lo que son coordenadas en grados y las coordenadas métricas o coordenadas planas. Cuando hablamos de coordenadas en grados, pues es básicamente lo que nosotros nos enseñaban desde la escuela, que tenemos un ecuador y tenemos un meridiano, y a partir del ecuador son 90 grados al norte, 90 grados al sur, mientras que en el meridiano vamos a tener 180 para ambos lados. En el caso de Costa Rica, siempre vamos a tener la latitud en positivo y la longitud en negativo, porque estamos en el hemisferio oeste y en la latitud norte. Entonces, cuando ustedes agarren un GPS, yo no sé si aquí se puede rayar con estas herramientas de Teams, pero cuando agarren un GPS, por lo general, las coordenadas van a estar en hoy menos 83 grados, X minutos, X segundos.
o bien las puede encontrar en décimas de grado, 83 punto, y esa es la gran diferencia. El otro sistema de coordenadas sería las coordenadas planas, que son las que se utilizan en las coordenadas CRTM05. Hago la diferencia entre ambos sistemas de coordenadas porque depende de donde uno descargue los datos, a veces los datos van a venir en grados o en metros. Y para hacer procedimientos de cuencas en QGIS es necesario que los datos estén en metros. De lo contrario, las herramientas no van a funcionar y van a generar unos resultados bastante extraños. Para el caso de Costa Rica, entonces yo lo que les recomiendo cuando uno no tiene como mucho dominio en esta cuestión de las coordenadas, porque si uno utiliza dos sistemas de coordenadas diferentes, las cosas van a aparecer en dos sitios del planeta diferentes. Entonces, si utilizan, no sé, algunas unidades en grados y otras en metros, puede que algunos datos le caigan en África y otros le caigan donde realmente corresponden. Para el caso de Costa Rica, el sistema oficial es el CRTM05, el código EPSG, que el EPSG es el Consorcio Europeo de Exploración Petrolera, me parece. Ellos llevan el control de los diferentes sistemas de coordenadas que se utilizan. En el caso de Costa Rica es el 5367, que tiene estos datos. El datum es CR05 y el elipsoide es WGS84. Sin embargo, a partir del año 2018, el oficial es el CR Sirgas, que tiene el código 8908, pero hasta el momento no lo he visto implementado en ningún lado, ni en lo oficial, que es el SNIT del Instituto Geográfico Nacional, tiene este cambio todavía. Entonces, Luis, ajá. pero ese CRTM05 es el que puso Luis Fallas, que puso Fallas, que era el que estaban utilizando, el 005 de WGS. Pues fallas. Sí, creo que había trabajado un geógrafo, creo que estuvo aquí en la Nacional, que había hecho un montón de cosas de los datum y todo eso para Costa Rica. No sabría decir, la verdad. La historia de este CRTM05 es bien larga. De hecho, Jorge, el esposo de Ali, Jorge, ajá, ajá. él tiene un artículo que hace como una reseña de este CRTM05 y por qué es que se utiliza, y incluso para hacer los cambios de coordenadas hay que hacer todo un protocolo ahí. Sí, Pero sí, sí, por eso es lo difícil. en la actualidad, al menos en lo que yo he trabajado, y eso es importante mencionarlo porque uno para estos ejercicios siempre tiene controlados los datos, ¿verdad? Y siempre los da los más finitos que posibles, esperando que nunca haya ningún error, ningún problema. Sin embargo, ya cuando uno lo tiene que hacer en la realidad, se va a encontrar que por lo general los sistemas de coordenadas vienen revueltos. Entonces, instituciones como Senara, ellos todavía tienen los pozos en Lambert Norte, por ejemplo. Entonces, cada vez que uno descarga información de pozos, tiene que hacer la conversión de coordenadas, porque si no, nuevamente va a estar Es mezclando un difícil. montón de sistemas de coordenadas y quizá visualmente se vea bien, porque de hecho QGIS y la mayoría de software de sistemas de información geográfica ahora hacen conversiones como debajo de la mesa. Usted ni siquiera se da cuenta Ah, para que los datos le caigan donde realmente son. Sin embargo, si usted hace algún procedimiento, por ejemplo, algún corte de un vector con otro vector, el programa le puede decir, hey, esto está raro porque no están calzando, están cayendo en lugares diferentes. Y ahí es donde empiezan los errores y donde uno se empieza a frustrar y así va el proceso. Entonces, en la realidad, lo ideal es trabajar en CRTM05, pero se puede encontrar datos en WGS84, en Lambert Norte, a veces en Lambert Sur. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir en qué sistema de coordenadas están los datos. Ahora, ya dejando de lado esto de los sistemas de coordenadas, en los sistemas de información geográfica, nosotros trabajamos con dos tipos de datos, lo que son datos vectoriales y datos en formato raster. Los datos vectoriales se clasifican a su vez en tres tipos de datos, lo que son puntos, líneas y polígonos.
Entonces aquí vemos tres imágenes. En la primera es una imagen deben de ser árboles a lo largo de un potrero. Entonces cada árbol está representado con un punto. Lo que respecta a las líneas, vemos ese río que va avanzando como por una ciudad. Entonces esa línea representa ese río. Mientras que un polígono en este caso representa un lago. Entonces para puntos, ¿qué podemos representar? Podemos representar sitios de muestreo, postes de luz, hidrantes, señales de tránsito, los autos parqueados en un parqueo. eh, Depende de la escala del mapa, también muchas veces se usan puntos para representar solo ciudades o, cantón, o cabeceras de cantón. En lo que respecta a líneas, carreteras, líneas de tendido eléctrico, polioductos, ríos, eh, ¿qué más se me ocurre? Alguna ruta. Para polígonos, pues toda variable o todo aspecto de la naturaleza que tenga un área en metros cuadrados o kilómetros cuadrados o lo que sea. Cultivos, cuencas, distritos, cantones, países, edificios puede ser. Este, Esto nuevamente dependiendo de la escala con la que estemos trabajando. Si estamos trabajando con una escala con mucho detalle, es decir, una escala como esta, una escala grande, un edificio lo podríamos representar como un polígono. Pero cuando ya vamos disminuyendo el detalle, un edificio puede ser un punto. Entonces es como esa, cuidado que hay que tener a la hora de trabajar con la escala también. La ventaja importante que tiene los datos vectoriales es que podemos hacerle todas las mediciones geométricas que a nosotros nos interesan, medir áreas, medir distancias, por ejemplo. El otro formato que se utiliza son los formatos raster. Cuando hablamos de un formato raster es como imaginarse una imagen y todos los píxeles que tiene esa imagen tienen un valor. Lo más común, uno de los raster más comunes que se utilizan son los modelos de elevación digital. Entonces, imagínense que esta parte azul es donde hay mayor elevación y conforme nos vamos alejando de ese cono, de esa montaña, pues la elevación va disminuyendo. Entonces, cada uno de estos píxeles que se ve acá, cada uno de estos cuadritos va a tener un valor de elevación. Eso es lo que nosotros vemos cuando trabajamos con datos en formato raster. ¿Qué otros datos en formato raster nos encontramos? Por ejemplo, las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales que no sé si en algún momento han descargado imágenes Landsat o imágenes Sentinel, todos los píxeles que nosotros vemos en esas imágenes simplemente son valores que luego nosotros mezclamos y obtenemos los colores, obtenemos valores en falso color o hacemos las diferentes combinaciones multiespectrales que nos interesen para ver diferentes procesos. Ahora, si nosotros comparamos una imagen, por ejemplo, datos vectoriales con datos raster, obtendríamos lo siguiente. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, estos cuadritos que se ven acá son polígonos. Bueno, en realidad en esta imagen todos son polígonos. Vamos que esto sea un edificio, esto sea un edificio. Por el nivel de detalle, la carretera no es representada como una línea, sino como un polígono que va a tener un ancho. Aquí tendríamos, no sé, digamos que un bosque, aquí un lago y esto que pueden que ser pastos, por ejemplo. Y aquí tendríamos su equivalente si esto lo transformáramos en un dato raster. Entonces, cada uno de estos píxeles que vemos acá va a tener un valor asociado al polígono de entrada. Entonces, qué sé yo, que todo lo que sea una carretera va a tener un valor de 1. Entonces, todos los píxeles que se ven acá van a tener un valor de 1. Todo lo que son edificios van a tener un valor de 2. Entonces, todos los píxeles rosaditos van a corresponder a un 2 y así sucesivamente. Importante mencionar también que estos píxeles van a tener una resolución, un largo y un ancho. Entonces, cuando nosotros descargamos las imágenes Landsat, por ejemplo, son imágenes de 30 metros. Cada píxel va a tener 30 por 30. Finalmente, ya para ir avanzando a la parte práctica, el formato más común para trabajar en un SIG es el formato Shape.
para bien o para mal, porque el shape es un archivo bastante delicado por el hecho de que en realidad no es solo un archivo, sino que es una serie de archivos que se necesitan para que él realmente funcione. Y uno de los problemas que uno siempre tiene cuando empieza a trabajar con sistemas de información geográfica es que piensa que el archivo que tiene la extensión .shp es el fundamental y ese es el que necesito compartir. Y es el que comparten y cuando uno llega a abrirlo, pues obviamente no le va a abrir. Un shape, yo siempre lo explico como si ustedes imaginaran un queque. Entonces, cada una de las partes del queque va a ser un archivo diferente. Entonces, el lustre va a ser un archivo, el dulce de leche va a ser un archivo, la candela del queque va a ser otro archivo y así sucesivamente. Dependiendo la complejidad que tenga un shape, así van a aumentar o van a disminuir los archivos que él requiere. Estos que les pongo aquí son los básicos, son los necesarios para que cualquier shape funcione. Sin alguno de estos, el programa va a decir, esto no sirve y no lo va a abrir. Nuevamente, conforme ustedes van agregando la información, la complejidad del shape va cambiando. Y en la actualidad, el otro formato que se está tratando de utilizar es el GeoPackage, que es como la evolución del shape, un formato más amigable con el usuario. Entonces, para delimitar una cuenca en QGIS, que es lo que nos interesa el día de hoy, vamos a necesitar dos cosas, o un modelo de elevación o unas curvas de nivel. Con curvas de nivel podemos hacer el procedimiento a mano, como si fuera en un papel, nada más que yo voy a crear un polígono y lo voy a ir dibujando paso a paso. Todas las diferentes divisorias de agua las voy a ir identificando y voy a ir generando un polígono. La otra forma es mediante un modelo de elevación. Entonces, el modelo de elevación es esto que se ve aquí a la izquierda. Simplemente son las elevaciones que hay en un lugar y cada píxel va a tener un valor de elevación de 0 a n cantidad de metros sobre el nivel del mar. Ok, y pues eso básicamente sería esta parte como un poco más teórica. Aquí dejé una diapositiva extra porque hay un proceso que hay que hacer antes de empezar el procedimiento del delimitar la cuenca que ahora quiero explicar muy rápidamente. Antes de Luis, entrar a esto, ajá. un segundo. Entonces, lo que sigue, bueno, esto es parte de lo que vamos a ver en el curso y todo, ¿verdad? Lo que sigue, él va a explicar cómo hacerlo al uso de computadora, digamos, que sería como el método actual, ¿verdad? El método que vamos a utilizar nosotros va a ser el método tradicional. Y tan tradicional que están los libros de texto de hidrología y de base, o sea, se sigue utilizando a pesar de todo. Entonces, lo que me interesa de esto, si ustedes pueden seguirlo en sus computadoras y lo pueden hacer, genial. Si no, al menos háganse un esquema de ese proceso. Lo que necesito, digamos, como insumo, para que lo tengan disponible y que después lo puedan utilizar en un futuro. Igual la grabación va a quedar para que lo utilicen, ¿ok? Entonces, por cualquier cosa. Dale, gracias, Luis. Ok, de hecho eso que acaba de mencionar es muy importante saber hacerlo a mano, porque en QGIS y en cualquier sistema de información que ustedes vayan a trabajar, esto no va a quedar perfecto. Esto no es la solución a todos sus problemas de delimitar una cuenca. E incluso esto funciona para cuencas de cierto tamaño. Cuando nosotros vamos a trabajar en una microcuenca o hacer un estudio hidrológico muy específico, esto no funciona porque la escala del modelo de elevación es tan gruesa que muchas veces no identifica micro cuencas, o sea, cuencas de, no sé, 500 metros cuadrados o 250 metros cuadrados, algo muy específico. Y entonces es muy importante también saberlo a mano, hacerlo a mano con las curvas de nivel. Antes de ver el procedimiento propiamente, quería, bueno, no sé si ustedes en algún momento han descargado QGIS. Cuando uno descarga QGIS, simplemente pone QGIS y es la primera pestaña que nos aparece. Una de las grandes barreras que tiene QGIS para muchas personas y de lo que se quejan realmente muchas personas es respecto a las versiones. Eh, las versiones de QGIS se actualizan como cada 2 meses o 3 meses, entonces en un año puede salir un montón de versiones.
A mí lo que me recomendaron hace muchos años fue utilizar la versión de soporte a largo plazo. En este caso es la 3.22. Sin embargo, yo para los procedimientos que voy a estar haciendo, voy a usar la versión de largo plazo anterior a esta. Esta cambió a inicios de año, entonces voy a estar usando la 3.16.16. Si uno quiere descargar otras versiones, puede entrar acá, todos los lanzamientos, y aquí están todos los lanzamientos que han habido de QGIS. Esto lo explico porque hay algunas herramientas o que dejan de funcionar o que aparecen nuevas y que reemplazan algunas. Y entonces, en algunos casos hay ciertos problemas. Entonces ya descargan eso. Y el otro detalle que quería mostrarles acá rápidamente era respecto al Earth Explorer. El Air Explorer, no sé si ustedes en algún momento han entrado a esta página, pero esta página es del Servicio Geológico de Estados Unidos y aquí se puede descargar muchísima información. En el caso de modelos de elevación digital, ellos tienen, bueno, primero aquí en Search vamos a usar mapa. Aquí nada más ajustamos un poco para Costa Rica. No importa si se queda ahí algo afuera. En Datasets, eh, elevación digital, y este es el que nos interesa, el SRTM. Aquí lo buscamos, cualquiera de estos nos puede funcionar en resultados, y aquí nos van a aparecer los modelos de elevación que hay para Costa Rica. En algunos casos estos modelos tienen algunos huecos, entonces hay que hacerles un procedimiento en el QGIS para rellenarlos, pero incluso aquí le ponen el piecito y ya les aparece en qué parte del país es que está el modelo que van a estar descargando. Entonces, eso por ahí. La otra herramienta común para acceder a información espacial es el SNIT. Mediante los servicios OGC. Aquí está toda la información oficial, que tampoco hay que fiarse 100% de esto. Alguna información tiene algunos errores o algunos detalles que uno tiene que ir mejorando. En el caso de este, perdón. Como el Yacalero. O el Sí, sí. Yacalero, que los nicaragüenses aprovechan. Sí, siempre hay errores aquí medios raros que uno dice, bueno. Y lo importante de esto es copiar estos servidores que están acá, que dice WFS y WMS. A nosotros el que nos interesaría es este WFS, porque estos son los vectores, esto es como una imagen nada más. Entonces, con vectores le damos copiar y ahora les enseño cómo se hace esto en QGIS. Ok, entonces para abrir QGIS y para el procedimiento que vamos a estar haciendo, se abre la versión normal. Vean que aquí aparece uno con herramientas de GRASS, que es si nosotros quisiéramos hacer algo en GRASS, pero para este ejemplo no lo vamos a necesitar. Yo aquí ya tengo abierto lo que ustedes se encontrarían si abren el QGIS. Esto es una ventana pues normal. Este sería el lienzo principal. Aquí vamos a tener las capas donde van a ir cargándose. Aquí tenemos un navegador. Es muy importante que cuando uno empieza a trabajar con sistemas de información geográfica, la dirección de los datos sea lo más limpia posible. Es decir, si guardan los datos en C, mejor. Y sin ningún tipo de espacio, tilde o símbolo extraño, porque estos programas se resienten mucho con eso. Entonces, yo voy a empezar el proceso desde cero. Entonces, digamos que estoy aquí en mi disco local C. Voy a hacer una carpeta que se llame ejemplo. Y aquí están los datos que yo le compartí al profesor. Entonces, en los datos, antes de abrirlos, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Vean que como les digo, el formato shape está hecho por diferentes archivos. Para que este archivo que se llama curvas 1.25.000 funcione, tiene que tener todos los archivos. Si no tiene alguno de estos archivos, va a empezar a tener problemas y no va a querer abrir. Lo mismo para los demás. Aquí tenemos uno que se llama MDE, que es el único archivo diferente a los demás.
Este es un formato de un dato en formato raster. Por lo general en SIG se utiliza el formato GeoTIFF y es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Ok, entonces para abrir una capa acá es bastante sencillo. Podemos utilizar este panel que aparece aquí a la izquierda. Si por alguna razón no les aparece este panel, y le dan clic derecho a cualquier opción, a cualquier barrita de estas grises que se ve acá. Y la opción, creo que es administrador de capas. Sí, es administrador de capas. Entonces pueden utilizar este. Yo voy a abrir la capa desde acá, donde dice capa, añadir capa. Y aquí lo importante es, en este caso, que vamos a abrir el modelo de elevación digital que sea en este formato raster. Buscamos dónde copiamos los datos. En este caso es ejemplo. Modelo de elevación digital. En este caso abro el que dice archivo TIFF. Abrir, añadir. Y ahí ya lo tendríamos. Puede que aquí le salga un mensaje respecto al sistema de coordenadas. Eso es normal. Porque como les decía hace un rato, el programa a veces hace conversiones debajo de la mesa. Y esas conversiones se ven por acá. En este caso yo ya lo tenía definido para el sistema de coordenadas de Costa Rica, pero él por lo general empieza en 4326, que es este, el que es para todo el planeta. Pero en este caso no nos interesa. Ok, entonces aquí ya tendríamos el modelo de elevación. Vea que cada uno de estos píxeles que se ve acá, si yo le doy clic a esta figurita que dice identificar objeto espacial, me va a generar aquí un valor que dice 1850. Este que está acá, 3000 y así sucesivamente. Aquí se ve en el panel inferior a la derecha cómo va cambiando el valor. Ok, entonces cada uno de esos píxeles tiene un valor de altitud. Podemos darle algún estilo a esto. Por ejemplo, aquí podemos escoger diferentes colores. Entonces aquí entre más café se vea, va a ser menor la altitud. Y entre más verde va a ser mayor la altitud. Son cuestiones meramente de estética. Ahora vamos a agregar el archivo de la salida. Este punto acá lo que vamos a hacer es, aguas arriba de este punto vamos a delimitar toda la cuenca. ¿Ok? Pues ahí ya tendríamos. El primer paso es hacer una cosa que bueno, se me olvidaba. Quizá esta caja de herramientas no les aparezca tampoco. Entonces, para que esto aparezca, ajá. Bueno, chicos, cualquier duda, nada más me dice para tirar la pregunta, ¿verdad? O yo creo que si está en Teams, ahí le pueden poner ahí también, ¿verdad? Gracias, Luis. Bueno. Este punto, ¿puede como repetir fórmulas de Diego? Claro. Bueno, se escucha, excelente. Añadir capa vectorial. Y el que dice salida.shp. Aquí es importante, aquí el que se abre es .shp. Si abren cualquiera de los demás, el programa no lo va a reconocer. Abrir. Esa carpeta está en el aula virtual, ¿verdad? ¿Cómo se llama el archivo otra vez? shp, salida.shp. Dame un segundo, Luis, para mostrarles a ellos dónde está en el... Sí, no, eso está en el aula virtual. Yo los puse... Dame un segundo para que vean dónde. Vamos a ver, sería aquí. Esto está aquí. Bueno, ahí en el aula virtual está. La verdad es que no. Está ahí una carpeta que dice datos o algo así. Esa es la que pueden utilizar. Listo, Luis. Ok. Pues hay que hacer el procedimiento varias veces, me dicen nada más. En esta caja de herramientas quizá no les aparezca, entonces hay que ir a complementos, administrar e instalar complementos.
y buscar uno que se llama Processing, creo que está acá, en instalado Processing, que a veces aparece sin instalar. O está instalado, perdón, pero no lo han llamado. Entonces en Processing le damos aquí check a esto para que se abra la caja de herramientas. Y en la caja de herramientas pues esto es bien interesante de QGIS porque tiene varias funciones de diferentes programas. Entonces están las herramientas propias de él, están las herramientas de GDAL, las herramientas de GRASS y las herramientas de Saga. Si uno quiere usar las herramientas de GRASS, tiene que abrir la versión que trae GRASS. Y las herramientas de GDAL son muchas que se utilizan para cuando se escribe en Python, son precisamente las que uno llama. Porque aquí viene llama la herramienta y ya nada más hace el procedimiento. Nosotros las que vamos a estar utilizando son las de Saga. En este caso vamos a hacer una cosa que se llama field syncs con la metodología de Wang y Liu. Un segundito, Es- Luis, para ver si puedo Ajá. hacerlo más grande. Si me permite esto hacerlo más grande. Pantalla completa. No sé si esto lo separo. O le eché a perder o funciona. Déjame ver. Ah, creo que ahí mejor, pero no se nota casi en la resolución ahí de tu pantalla. Sí, tal vez si dices el nombre, Luis, ¿cómo se llama? El de la herramienta, se los voy a escribir aquí bueno, Wang y Liu, se llama field syncs Wang y Liu. Fill. De llenar Q. Sí. Field Syncs. SNK. Llenarle el huecas. Field Syncs. Salen varios. El que dice Wang y Liu. Tenés opción a ampliar tu pantalla de computadora ahí, porque estás presentando. Voy a ver. Ya lo vi. Ese truco estuvo bueno, Luis. Aquí. Sí. Juan y Liu. Creo que no me sale habilitado para eso. No importa, dele clic nada más. Doble clic, debería funcionar. No hay que llenarlos. Realmente es que no los tienen habilitados. No, pero, o sea, les aparece así en gris. Sí. No importa, dele doble clic nada más y ahí les va a salir, les va a funcionar. Les debería salir una ventana como esta. Hay que editar algo. Más depende mucho de la capacidad de la compu y todo, o sea, muchas cosas. Sí, sí. ¿Lograron abrir esto? Sí. Ok. Sí, hay que empezar a editar algo. Así no cuesta porque hay muchas cosas que después que... Sí, ahora es como me salgo de la lupa yo. Creo que Ok, darle... Bueno, está ahí. no importa, vamos a seguir así. Si se ve mejor así, mejor. Sí, de hecho. Ok, entonces, aquí qué es lo que hay que ajustar. Aquí hay que ajustar, darle clic a esto para meter el modelo de elevación. Y quitamos el check de acá y de acá. Así como está.
Sí. Es que el archivo raster a mí me aparece todo negro, como no me aparece el modelo de elevación, sino como una imagen negra, ¿no? El raster le apareció todo en oscuro, sin los gradientes. Todo en oscuro. Sí, abriste la extensión que es correcta. Sí, Puede ser eso. puso en CRT, número 5. Entonces, CRT me salió. Debería abrirle sin ningún problema. Déjeme revisar, yo voy a revisar, creo que sé qué es. Ya Luis, ya lo resolví. Ok, Gracias. Me excelente. acordé. Ok, entonces cuando ya tenemos esto así, vean las opciones. Sin el check de las dos últimas, con el check de este y todo así. Esto no lo tocamos y esto lo que ponemos es el modelo de elevación. Aquí ya le damos a ejecutar. Esto puede que les tarde un poquitín. Depende de la computadora. Y una vez que termina, Eso sí, no alcanza a mirar correctamente. ay, ya me tiene mareado esto la lupa. Deberían obtener algo como esto. Es exactamente lo mismo. Si uno se pone a compararlos. Luis, les estamos dando un mensaje ahí. ¿Les está dando un mensaje? Sí, un mensaje que no se pudo ejecutar. No se pudo ejecutar. ¿Qué es lo que dice? ¿Puedes enviarlo? Sí, ya lo estoy enviando. Lo está enviando al Teams. Sí, me lo van a pasar al Teams y Será por la versión. A mí lo que me sale es un triangulito arriba que dice Saga versión. Ah, esa sí. es la versión de Saga. Sí, es eso. ¿Cuál versión tienen ustedes? Yo tengo la 3.3. Yo no sé. Ah, no, perdón, 3.16.5. Ah, sí. 3.16.5. Mm, 320, estamos ahí. Sí, es que andan varias versiones, pero no importa. Sigamos y cualquier cosa revisan el video, nada más pongan ahí un check, revisar la versión, pues, para que ok. lo puedan seguir. Igual hay cualquier cosa me dicen, porque voy a buscar alguna otra forma de hacer ese fill. O les puedo pasar esto. Es que el Había unas detalle, herramientas, Luis, había ajá. unas herramientas de ArcGIS que eran TEN no sé cuánto. Y no hay. Ah, bueno, ustedes tienen ArcGIS ahí. No creo, Ah, no ok. creo. Bueno, Pero porque no si importa, tienen, sigamos, cualquier cosa, revisamos después la versión y se lo traten de ejecutar de nuevo. ok. Ok, cuando uno tiene esto, básicamente lo que está buscando es hacer este tipo de correcciones. En el modelo de elevación a veces pasa esto, que se van a hacer como pozas, por así decirlo. Entonces el modelo, o ese procedimiento que acabamos de hacer, lo que busca es rellenar estos espacios para darle como una continuidad a una gota imaginaria, para poder delimitar bien toda la escorrentía. Ahora, una vez que tenemos esto, el otro procedimiento que se suele hacer es el de Strahler. Ahora, cuando hacemos Strahler acá, esto siempre va a generar algo que nada que ver, porque sale con demasiado detalle. Entonces, aquí esta cuenca, bueno, usted había visto, Meyer daba como de un orden 9 cuando eso jamás es cierto. Y Entonces, ahora esto les lo... explico los órdenes y eso, Luis. Ok, Pero perfecto. se me olvidó hablarlo ahora. Aquí lo que tendríamos es una simulación de la red de drenaje. Entonces, cada píxel que se ve aquí en blanco es un posible drenaje que tendría esa cuenca. Ok, entonces con eso lo que nosotros estamos buscando es más bien definir
Ok, ¿dónde está mi punto de salida? Este es mi punto de salida. El punto de salida está un poquito movido. Entonces, esto, recuerden que hay que subirlo hacia el norte, unos 2 píxeles. Porque si no, va a haber un problema. La idea de generar esta red de drenaje es obtener la coordenada justa que nosotros queremos para cerrar la cuenca. Luis, una pregunta. Ajá. ¿El ajuste de ese punto se hace con edición a mano o se tiene que hacer con herramienta? No, se puede hacer a mano. Aquí seleccionan la capa del punto en el lapicito que está acá. Y vamos a ver, la herramienta es mover objeto. Seleccionan el punto y lo ponen acá, donde les interese. Si Bueno, ocupan que lo haga de nuevo, lo después te hago. cuento unas cosas que tuve que hacer yo, pero ya eso aparte. Ok. Entonces ahí guardamos los cambios y listo. Entonces ahí ya tendríamos el punto justo donde lo queremos. De este punto hacia arriba es donde vamos a delimitar. Para delimitar esto, no sé si, bueno, ustedes ven mi cursor, ¿verdad? ¿O no? Sí, Aquí donde dice coordenada, sí. ponen el cursor justo encima del punto y ese juego de coordenadas que aparece ahí lo apuntan en algún lugar, toman un pantallazo o le toman una foto en el celular. Porque es Tendría que importante aumentarlo. para el procedimiento que sigue. Ok, voy a poner la lupa de nuevo. Acá, esto que se ve acá, bueno, aquí ya se me está contaminando por todos los píxeles, pero ustedes tratan de fijarse nada más en las coordenadas que les aparece acá abajo cuando ponen el cursor encima del punto. Entonces las coordenadas, si quiere, bueno, las que yo voy a usar, las va a quedar aquí en el video. La herramienta que vamos a utilizar es una que se llama Slope Area, esta que está acá. Para configurar esta herramienta, lo que tenemos que hacer es esta primera opción, no se toca. Aquí hay que distinguir bien cuáles son las coordenadas en X y cuáles son las coordenadas en Y. Ese es otro error común que que uno suele cometer cuando hace esto. Entonces, vamos a ver dónde están las coordenadas. Serían 54, 45, 20.6 en X y en Y sería 10, 46, 70, 8.6. La altitud que vamos a utilizar es el modelo de elevación rellenado, que es el que se llama Fillet Dem. Importante también cuando se hacen estos procedimientos, y es algo que no les dije antes porque una de las grandes ventajas que tiene QGIS sobre otros sistemas de información geográfica es que QGIS puede ir generando capas virtuales, es decir, estas capas no están guardadas en ningún lado, sino que el programa las va almacenando como en el caché de él y eso a veces puede generar errores. Entonces, una de las alternativas que hay es guardarlo propiamente en un archivo. Quizás haciendo eso para lo del fill les dé algo diferente, no sé, habría que intentarlo. Y entonces aquí ya tendríamos todo listo. Lo único que tenemos que mejorar aquí o modificar es que en método hay que ponerle determinístico. La razón de este método va detrás de la dirección de un raster de dirección de flujo que está tomando en cuenta, pero como debajo de la mesa. Ahí lo que está haciendo es indicando que un píxel de arriba genera algo hacia abajo, ¿verdad? Eso es. Ajá, eso es correcto. Ese es el D8. Y cada píxel va a tener un valor de acuerdo a la dirección del flujo. Entonces, si va hacia el este, tiene un valor, si va hacia el sureste, tiene un valor y así sucesivamente. Entonces sí categoriza con el número del píxel. Sí, 2 es mayor que 1 y que 0. en este caso, bueno, se utilizan dos cosas. En, en ArcGIS, no sé si recuerdas que utiliza
una capa de acumulación y una capa de dirección también. Correcto, correcto. Entonces, en este caso es algo similar, pero el programa a usted no le está pidiendo propiamente esas capas. Ah, qué bueno. Entonces, aquí lo que hace es, o no la genera para sus procedimientos, pero no da un resultado como tal. Si uno quisiera esos resultados, tiene que hacer otra herramienta. Está bien, perfecto. Ok, entonces aquí ya nada más le damos a ejecutar y esto debería de funcionar. Cerrar. Aquí tendríamos entonces la cuenca. Tarán. Si queremos corroborar el resultado, podemos agregar la red de drenaje, que es este que dice drenaje.shp. Le damos a abrir y aquí tendríamos el drenaje que viene del servicio del SNIT, del Sistema Nacional de Información Territorial. Si ustedes quieren consultar esa información, que era algo que se me estaba escapando, vamos a capa, añadir capa y donde dice añadir capa WFS. Acá le dan clic y les va a aparecer esta opción. Esta opción lo que les va a preguntar es conectarse a un servidor. Entonces le dan en nuevo, le ponen el nombre, el que ustedes quieran, y aquí copian la dirección. Bueno, en este caso yo ya había copiado lo de BuildSyncs, pero la dirección que copian es esta que viene acá. Y tener cuidado que WFS es el que nos interesa. Entonces nada más le dan copiar, pegan esto acá, le ponen SNIT, aceptar, y aquí ya les aparece y luego conectar. Y ahí ya se conectan a todos los shapes que hay en el SNIT. Y aquí hay un montón de información interesante que en algún momento les puede servir. Del SINAC, de Senara, Setena, etc. Sí, para explicar, el SNIT es como la información oficial geográfica del país, ¿verdad? O sea, es como el Google Drive oficial del país, por decirlo así. Tiene toda Sí, la información, lo que se ha generado, todo. es un esfuerzo que está generando el Instituto Geográfico Nacional, porque antes lo que se hacía en SIC venía del Atlas del Instituto Tecnológico. Y eso, bueno, eran instituciones que querían dar su información, algunas otras no. Y pues la idea de esto es generar todo esto de datos abiertos y llevar control de qué hacen las diferentes instituciones, que no haya duplicidad de... Egoísmo puro era. Sí, exacto. Por Tanto ejemplo, Twitter. si alguien hizo una cobertura de la Tierra, ¿para qué yo tengo que hacer otra de nuevo? Esa es la idea de esto, compartir los datos. Ok, entonces, digamos, esta es la red de drenaje. Vean que esta red de drenaje tampoco es muy santa. Tiene aquí ríos que están sueltos, todo eso hay que editarlo. En algunos casos, hay ríos que no están conectados. Estos son errores topológicos. En algunos casos, ellos dibujan los márgenes de los ríos. A mí eso en lo personal no me gusta mucho porque esto puede generar que si usted calcula una longitud de drenaje, está calculando dos, dos líneas al mismo tiempo, entonces está sumando más de lo que debería. Este, pero bueno, son detalles. Ahí ya tendríamos esto en formato raster. Ahora la gracia de esto sería transformarlo a un vector, porque así no lo puedo editar. Para transformar sería en conversión de raster a vector. Aquí le ponemos superficie a la pendiente, damos todo igual y ejecutar. Y aquí lo que me genera básicamente es este polígono que está acá. El programa hace los dos, tanto para lo que tiene 0 como para lo que tiene 100. Entonces eso hay que editarlo nada más. Ponemos esta, que es la que me interesa. Vamos nuevamente en el lápiz. Selecciono y suprimir y ahí ya estaría. Ahora, como les decía antes, esto tampoco es el final, Luis, ni es, ajá, cualquier cosa, eso está como para tutorial de YouTube. sí, sí, Bueno, ahí debería, queda en el video, ahí lo pueden repasar, digamos. Eso siempre hay que hacerlo. Pero sí, esos toques son complejos, ¿no? son mañosos. Para los Como, mortales.
como les decía, igual, esto, vean que desde un punto de vista topológico, no puede quedar así. Esto se ve demasiado feo. Este montón de escalones y cosas por el estilo. Sin embargo, estos procedimientos nos dan una idea general de por dónde debería ir la cuenca, que es propiamente lo que ustedes van a hacer en un ratito. Si ustedes ya agregan las curvas de nivel y con este resultado, pues podemos empezar a editar eso para que se vea un poco mejor. Por ejemplo, estas líneas que se ven acá, podría editarlas con esta herramienta que se llama remodelar objeto, qué sé yo, que yo quiero que vaya justo por donde se hace la curva más acentuada, entonces lo llevo por ahí. Algo ¿Eso así, que por sea que ejemplo. fotointerpretación o cómo sería? Esto sí sería de fotointerpretación. Eh, no sé, que esto se ve aquí muy raro, entonces lo puedo cortar, bueno, o modificar, y ahí se va. Entonces, esto obviamente hay que hacerlo para toda la cuenca. O la otra opción es utilizar suavizados. Entonces, uno se puede entretener acá bastante rato modificando estas cosas, ¿ven? Y lo otro que habría que fijarse también es que no haya, que la cuenca no esté cortando los drenajes, que los drenajes vecinos no estén cayendo dentro de la cuenca. Por ejemplo, este que está ahí raspando lo puedo modificar un poquito. ¿Ven? Ah, sí, sí, claro. Sí, tiene para Mac, Windows, iOS y Android. No sé cómo, Ok. pero Listo, Bueno, Luis. y no sé, para lo del área todavía no No, lo no, muestro. Ok, no, porque yo creo que es ya bastante. ok, Voy a sacar la perfecto. calculadora y esas cosillas. Entonces ahí estaría ya la cuenca delimitada. Bueno, con todos sus detalles, ¿verdad? Que habría que mejorar. No, no, excelente. bueno, bien. No sé si les puedo ayudar en algo más, con mucho gusto. ¿Alguna duda que les quede, alguna inquietud? Esa es como la primera herramienta, o sea, vamos a decidir dónde vamos a trabajar o ver qué, ponemos punto de muestreo y decimos, ok, de aquí para arriba, esta es nuestra cuenta de trabajo. Y, por ejemplo, hay técnicas, digamos que son semiestadísticas, donde usted puede decir, este punto de muestreo y me define un área, este otro área y hacer cálculos que son de macro escala, son para la cosa macro, como para las caracterizaciones. Pero hay índices, uno muy viejo, por ejemplo, que lo publicó Método, que hace una caracterización en cuanto a los usos del suelo, le da un peso a cada uso del suelo de acuerdo a la protección del agua. O sea, aquí empieza la imaginación del investigador de lo que quiere hacer dentro de la macroescala de estudio. Pero esto es la base. Solamente para contarles, voy a contarles mi experiencia, Luis, un segundito. Claro, Cuando en el 2010, cuando yo me fui a hacer mi doctorado, estas herramientas no estaban así de poderosas. Había que primero piratear el programa para poder hacerlo. Luego piratear las herramientas para poder hacerlo. Y segundo, llorarle al gobierno de Chile, a los militares, que nos dieran las capas para poder hacer esto. O sea, la verdad ha cambiado demasiado la información en menos de 20 años. O sea, yo me fui en el 2010, fui haciendo esto como en el 2013, 2014. La computadora duraba 4 o 5 horas haciendo esto y ahora vean lo rápido que se hace, ¿verdad? Entonces, la herramienta ha crecido muchísimo. Realmente es muy, muy útil. Sí, no, Luis, yo creo que eso era. ok. Te Bueno, para agradezco mí montones. Un un aplauso ahí gusto. por el profe. Muchísimas gracias, Luis. Ahí, yo les voy a pasar a ellos el video, lo voy a subir ahí al aula para que lo tengan presente. Y de ahí, listo, genial, va a quedar Ok, tremendo. pura vida.
Ahí estamos entonces, Luis. Un gusto. Gracias. Hay cualquier cosa que necesiten en el laboratorio, me buscan y con mucho gusto les ayudo. Excelente. Gracias, Pura Luis. vida. Bueno, cuídate y que sigas mejor de salud. Ok, chao. Bueno, chao.